Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Maestros de Pedagogía Terapéutica. Volumen 2. Tema 20. Las necesidades educativas especiales de los alumnos con deficiencia mental. Aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos. 1. Introducción. Sobradamente es sabido y aceptado que cada niño progresa de acuerdo con unas pautas de desarrollo que le son propias, particulares, diferentes y en definitiva individuales. Esta individualidad no debe hacernos olvidar, sin embargo, que existen niños que presentan unos niveles más lentos de desarrollo o pronunciadamente lentos con respecto al grueso de la población infantil. La discapacidad mental implica notables limitaciones y dificultades mentales que abarcan no solo el ámbito escolar, sino todos los aspectos sociales y cotidianos de la vida del niño. Es decir, los niños con discapacidad mental presentan conductas intelectuales y sociales con un retraso respecto de su edad y posibles dificultades para adquirir el lenguaje oral, el desarrollo físico y motor, habilidades sociales básicas y la autonomía personal, control de esfínteres, alimentación, aseo personal, capacidad para vestirse, etc. Históricamente se han utilizado diversos nombres para designar a las personas con retraso mental, como subnormalidad, oligofrenia, debilidad mental y deficiencia mental. Actualmente se prefiere utilizar el término de discapacidad. Discapacidad es un término genérico, por lo que se especifica la discapacidad asociada al retraso mental con el nombre de discapacidad psíquica para diferenciarla de la discapacidad física, motórica, y la discapacidad sensorial. En algunos casos se pueden presentar diversas discapacidades, aunque una de ellas suele ser dominante y en general determina la aparición de otras. El modelo pedagógico de las necesidades educativas especiales, tal y como se conciben en nuestro país, se fundamenta en la necesidad de adecuar la respuesta educativa a las particularidades que planteen estos alumnos derivadas de sus deficiencias. En este sentido, se asume que los alumnos con NEE, que requieran, en un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, y en particular en lo que se refiere a la evaluación, determinados apoyos y atenciones educativas específicas, por padecer discapacidad psíquica, tendrán una atención especializada, con arreglo a los principios de no discriminación ni normalización educativa, y con la finalidad de conseguir su integración. A este respecto, el sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que los alumnos con NEE puedan alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos. Para la exposición del presente tema, hemos reorganizado el orden del epígrafe para dotarlo de continuidad en el desarrollo de los contenidos. Así, ofreceremos una contextualización del término discapacidad intelectual, su definición, causas y características generales, lo que desembocará en la descripción de las alteraciones generales del desarrollo y por consiguiente en unas necesidades educativas especiales, y su necesaria identificación. 2. Contextualización del término discapacidad intelectual. Citando lo expuesto en el Manual de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, AIDD, de 2010, la discapacidad intelectual debe concebirse hoy desde un enfoque que subraye en primer lugar a la persona, y se elimina definitivamente el término de retraso mental por el de discapacidad intelectual, por lo que sustituiremos la terminología en nuestro desarrollo del tema. Citamos también a Bechmeyer et al. 2008 para respaldar el cambio nomenclativo. Nuestro marco teórico del funcionamiento humano reconoce que la manifestación de la discapacidad intelectual implica la relación dinámica y recíproca entre habilidad intelectual, conducta adaptativa, salud, participación, contexto y apoyos individualizados.
En el año 1992, la Asociación Americana para el Retraso Mental, AAMR, en su 9ª edición, definió el retraso mental como limitaciones sustanciales en el funcionamiento intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la media, que coexiste junto a limitaciones en 2 o más de las siguientes áreas de habilidades de adaptación: comunicación, cuidado propio, vida en el hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad, autodirección, salud y seguridad, contenidos escolares funcionales, ocio y trabajo. El retraso mental se ha de manifestar antes de los 18 años de edad. Lucaso et al. 1992 p. 1. Salok y Verdugo, 2003, establecen que la discapacidad intelectual debe verse desde una perspectiva ecológica, basada en la interacción del individuo y su contexto y hacia la necesidad de que se apliquen apoyos personalizados de forma sistemática para mejorar el funcionamiento humano, citando a Salok y Coles, 2007. 2,1 Definición. Según el DSM-5 y la CIE-10, para hacer un diagnóstico de discapacidad intelectual deben cumplirse 3 criterios básicos. Déficit de las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje basado en la experiencia, confirmados mediante una evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas. Déficit del comportamiento adaptativo, que produce una incapacidad de cumplir los estándares de desarrollo y socioculturales apropiados para la autonomía personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la participación social y una vida autónoma en múltiples entornos tales como el hogar, la escuela, el trabajo y la comunidad. El inicio de los déficits intelectuales y adaptativos es durante el período de desarrollo. La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, AIDD, describe la DI como una serie de limitaciones significativas tanto en el funcionamiento como en la conducta adaptativa, tal y como se manifiestan en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años. Atendiendo ahora a diferentes criterios, vamos a describir los 4 fundamentales que definen la discapacidad intelectual. 1. Criterio psicométrico. Binet y Simon fueron los impulsores de este criterio con la difusión de sus escalas de inteligencia. Según el criterio psicométrico, es la persona que presenta un déficit o disminución en sus capacidades intelectuales, medidas por medio de test y escalas de inteligencia. Se considera la existencia de retraso mental cuando se obtiene un coeficiente intelectual inferior a 70. 2. Criterio social o discapacidad en la conducta adaptativa, cuando no puede asumir su independencia personal y la responsabilidad social correspondiente. Este criterio valora las habilidades de socialización, de comunicación, habilidades motoras, etc. Este criterio es utilizado por Dole, Kanner, Treadgold. 3. Criterio médico. La deficiencia mental se adquiere desde el nacimiento o antes, hasta los 18 años y tiene un fundamento biológico, anatómico o fisiológico. 4. Criterio pedagógico. Además de estos 3 criterios han surgido otros más recientes, y que a nosotros nos serán de gran importancia. Este es el caso del criterio pedagógico. Según este criterio, el alumnado con este déficit presenta dificultades para seguir el proceso de aprendizaje y requiere unas necesidades educativas especiales, es decir, requiere unas adaptaciones curriculares que le permitan seguir el proceso de enseñanza ordinaria. 2,2. Clasificación. Para exponer la clasificación de la discapacidad intelectual, hemos recurrido al Manual de Salud Mental Infantil y Adolescente de la IACAPAP, Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y el Adolescente y Profesiones Afines, de Matías Irarrázaval y Andrés Martín, describiendo 4 niveles de gravedad. Profunda. El CI está por debajo de 20.
La discapacidad intelectual profunda representa del 1% al 2% de todos los casos. Estos individuos no pueden cuidar de sí mismos y no tienen lenguaje. Su capacidad para expresar emociones es limitada y difícil de comprender. Adams y Oliver, 2011. Son frecuentes las convulsiones, las discapacidades físicas y tienen una expectativa de vida reducida. Grave un CI entre 20 y 34. La discapacidad intelectual grave representa entre el 3% y el 4% de todos los casos. Todos los aspectos del desarrollo están retrasados, tienen dificultad para pronunciar palabras y tienen un vocabulario muy limitado. Con práctica y tiempo considerable, pueden adquirir habilidades básicas de cuidar de sí mismos, pero todavía necesitan apoyo en la escuela, en casa y en la comunidad. Moderada CI entre 35 y 49, representando aproximadamente el 12% de todos los casos. Son lentos en alcanzar los hitos del desarrollo intelectual, su capacidad para aprender y pensar lógicamente está disminuida, pero son capaces de comunicarse y cuidar de sí mismos con algún apoyo. Con supervisión, pueden realizar trabajos no calificados o semi-especializados. Leve. El CI suele estar entre 50 y 69, y representan aproximadamente el 80% de todos los casos. El desarrollo durante los primeros años es más lento que en niños de la misma edad, y los hitos del desarrollo se retrasan. Sin embargo, son capaces de comunicarse y aprender habilidades básicas. Su capacidad de usar conceptos abstractos, analizar y sintetizar está afectada, pero pueden llegar a leer y calcular a un nivel de tercer a sexto grado. Pueden hacer tareas domésticas, cuidarse a sí mismos y realizar trabajos no calificados o semi-especializados. Por lo general requieren algún apoyo. En el siguiente cuadro resumen se muestran las características generales en las distintas áreas. RM leve, ligero. RM moderado, medio. RM grave, severo. RM profundo. C. 50 a 55 y 69. Entre 35 y 49. Entre 20 y 34. Inferior 20. Lenguaje oral. Consiguen capacidad para expresarse y mantener conversación. Capacidad limitada de expresión y comprensión. Habla tardía y con notables dificultades. Graves dificultades para el uso del lenguaje, comprensivo y expresivo, muy limitado. Limitados a formas simples de comunicación no verbal. Dificultades para comprender órdenes simples. Autonomía personal. Adecuada autonomía en locomoción e independencia de movimientos, alimentación, aseo personal y control de esfínteres. Limitaciones en pautas de aseo personal, vestido y alimentación. Cierto grado de autonomía motriz. No autonomía en locomoción, independencia de movimientos, aseo, comida y vestido. Graves dificultades motoras, por lo que necesitan cuidados y atención a lo largo de la vida. Actividades escolares. Importantes problemas y dificultades en aprendizajes escolares. Con apoyo logran notables avances en lectura y escritura. Serios problemas y dificultades en los aprendizajes escolares, necesitando ayuda y supervisión constante. Serios problemas y dificultades en los aprendizajes de la lectoescritura. Imposibilidad de seguir programas escolares y la intervención escolar intentará el desarrollo de hábitos y destrezas. Adaptación a la vida social y laboral. En la vida adulta presentan dificultades emocionales, sociales y laborales. Pueden desempeñar tareas rutinarias con el entrenamiento oportuno. Pueden desempeñar tareas rutinarias con supervisión continua. Sus hábitos y relaciones presentan dificultades. Precisan ayuda constante y son dependientes de otras personas para casi toda su vida social. Las graves limitaciones impiden la adaptación a la vida social y laboral. 2,3. Causas. Existen múltiples circunstancias que pueden provocar discapacidad intelectual. Una serie de parámetros intentan justificar su causa, pero hay muchos casos de etiología desconocida,
por lo cual agruparemos las posibles causas en función del momento de su aparición. Prenatales antes del nacimiento. Perinatales durante el parto. Postnatales después del parto. Enfermedades de la madre o el feto como diabetes mellitus, desnutrición de la madre, consumo de drogas, exposición a radiaciones, etc. Alteraciones de los cromosomas, síndrome de Down, Turner, cromosoma X frágil. Alteraciones del SNC, espina bífida, hidrocefalia. Traumatismos craneales. Algunos partos prematuros. Presentación anormal del feto, hemorragia intracraneal, meningitis, trastornos respiratorios. Factores medioambientales adversos como falta de estimulación, carencias alimenticias, maltrato físico. Traumatismos craneales por golpes, accidentes, caídas. Consumo de productos tóxicos. Algunas infecciones como meningitis, encefalitis. Traumatismos degenerativos como enfermedad de Huntington, síndrome Rett, etc. 2,4. Características generales de la discapacidad intelectual. Las características más frecuentes son: dificultades de percepción. Presentan dificultad para interpretar correctamente sus experiencias. Ellos perciben las cosas pero no les encuentran sentido. Perseverancia. Su comportamiento suele ser rígido a la hora de enfrentarse a los problemas. Dificultades de atención. En su aprendizaje son lentos e inseguros. Conductas impulsivas. A veces reaccionan de forma violenta cuando se les lleva la contraria. Inadaptación social. Dificultad para la interacción con el entorno. Problemas emocionales. La autoimagen y el autoconcepto que se formen de sí mismos dependen en gran parte del trato que reciban de los demás. Dificultades para la comunicación verbal. Son frecuentes las alteraciones en todas o algunas de las dimensiones del lenguaje. 3. Aspectos diferenciales en las distintas áreas del desarrollo. Al igual que en los demás grupos, la variabilidad de las conductas personales y sociales es tan grande que es difícil hablar de unas características comunes de las personas con déficit mental. Además de su variabilidad individual, dependerá del grado de deficiencia, ambiente, escolarización, etc. No obstante, sí podemos decir que existen unas características, a través de estudios experimentales, diferentes, entre sujetos que presentan esta deficiencia y los que no. Cualquier programa educativo que elaboremos tendrá presentes estas diferencias, con el fin de aportar la mejor y más adecuada respuesta educativa a nuestro alumnado. 3,1. Desarrollo motor. Citando a Lasera, 1995, podemos exponer que no existe una relación directa entre daño cerebral y daño motriz. Cada persona es diferente y en esta relación concretamente más aún. Pero sí existe un retraso debido a que el desarrollo de la psicomotricidad se relaciona directamente con el nivel de deficiencia intelectual. Lasera, 1995. El desarrollo de las conductas motrices es directamente proporcional al desarrollo cognitivo, a los apoyos que se le den y a las condiciones de su entorno. A mayor déficit intelectual y menor estimulación, mayores serán los trastornos motrices. Partiendo de esta peculiaridad, los trastornos psicomotores que con mayor frecuencia observamos en los niños con discapacidad intelectual según Galigó y Galigó 2003 son: respiración superficial, torpeza motriz generalizada, mala configuración del esquema corporal y de la autoimagen, mala orientación y estructuración del espacio, problemas para mantener el equilibrio, dificultades para la relajación muscular, mayor lentitud en la consecución de los hitos evolutivos y conductas adaptativas, poca eficacia y limitado repertorio en las habilidades motrices básicas, inmadurez, retraso en la adquisición de la coordinación, estereotipias motrices, dificultades en los movimientos gestuales e imitatorios. 3,2. Desarrollo cognitivo. Evidentemente esta área del desarrollo estará directamente relacionada con el grado de afectación del alumno. Por ello, el abanico de diferencias es muy amplio,
Enumeraremos los aspectos en los que generalmente se desvían del desarrollo típico, pero esta desviación será de mayor o menor medida en cada uno de los casos. Presentan dificultades tanto en las habilidades cognitivas básicas como en las superiores, tales como el análisis, atención, razonamiento, comprensión, cálculo y pensamiento abstracto. La capacidad de concentración es baja y restringida. La memoria tanto a largo como a corto plazo está afectada y es bastante pobre. Tienen dificultades para recordar y a menudo sus recuerdos son inexactos o los confunden con las invenciones. Se quedan en los primeros estadios de las operaciones concretas de Piaget, necesitando mucho más tiempo, y en ocasiones no consiguiendo adquirir la permanencia de los objetos, el pensamiento concreto o abstracto. 3,3. Desarrollo comunicativo lingüístico. No existe una relación directa con la discapacidad intelectual y el lenguaje, pero si están afectados los procesos o estructuras que regulan la actividad mental, lo estarán aquellos relacionados con la elaboración de relaciones entre el lenguaje y la mente. No todos los niños con déficits cognitivos presentan problemas específicos de lenguaje a la hora de expresarse, donde si aparecen en la gran mayoría es a nivel comunicativo. Trastornos del habla. Los problemas de habla más frecuentes se deben a dificultad en la organización y control respiratorio, anomalías anatómicas y fisiológicas, hipotonía de los músculos que controlan los movimientos implicados en la función respiratoria, malformaciones a nivel de las cavidades y órganos supralaríngeo, división palatina, longitud y tamaño anormal de la lengua, implantación dentaria anárquica. Problemas respiratorios. Suelen respirar por la boca, manteniéndola siempre abierta, poseen excesiva mucosidad y macroglosia, problemas de babeo y masticación. Problemas de praxia de movimientos a nivel de labios, lengua, paladar y velo. Problemas de tartamudez. Las dificultades respiratorias producen alteraciones rítmicas, lo que influye en la organización del lenguaje espontáneo. El desarrollo del vocabulario y del desarrollo semántico se producen de manera normalizada, donde reside la diferencia es en los ritmos y en la cantidad de palabras. Asimismo, presentan un mayor número de retrocesos, de apariciones y desapariciones de palabras y un largo mantenimiento de la fase holofrástica. En el desarrollo morfosintáctico, observamos problemas relacionados con la adquisición y uso de los morfemas gramaticales. Las estructuras sintácticas suelen estar menos estabilizadas. La comprensión de los estímulos auditivos es mayor si están apoyados en un contexto conocido y o en una imagen visual. Las perturbaciones fonéticas y fonológicas le van a impedir en muchos casos la comprensión exacta del mensaje. Muestran mayor dificultad para comprender las frases negativas y las reversibles, así como una frase compleja compuesta de varias ideas. Los niños muy afectados carecen de lenguaje verbal, comunicándose por gestos o mediante un reducido número de palabras verbales. En la mayoría de ocasiones utilizan un lenguaje infantil, con frases muy sencillas, mal coordinadas, mal construidas gramaticalmente, con enunciados incompletos. Las frases coordinadas y subordinadas aparecen rara vez. Utilizan abundantemente fórmulas hechas y de lenguaje automático. 3,4. Desarrollo social y emocional. Analizaremos las diferencias que con mayor frecuencia se observan en los niños con discapacidad intelectual en relación a si presentan una afectación en mayor o menor medida. Discapacidad intelectual de moderado a grave. Normalmente se relacionan con adultos pues comprenden su situación, lo que hace posible la interacción guiada. Por este mismo motivo no suelen establecerse relaciones sociales con niños. Suelen deambular, es decir, caminar sin un objetivo concreto. La sonrisa no responde a una función social sino interna. Ríen o lloran por necesidades propias. Discapacidad intelectual de medio a moderado. Estos niños sí suelen relacionarse con otros niños participando con ellos en juegos, siempre y cuando los otros niños reconozcan sus reglas y ritmos. Pasan mucho tiempo jugando solos, incluso cuando están con otros niños. Normalmente suelen ser muy cariñosos, pero en algunas ocasiones no controlan el nivel de su fuerza y los gestos cariñosos pueden incomodar a los otros niños.
Muestran un bajo nivel de tolerancia a la frustración, en muchas ocasiones porque no logran comprender por qué no suceden las cosas como ellos esperan. Suelen ser emocionalmente inestables. Discapacidad intelectual del ligero o leve. Suelen relacionarse con otras personas, niños y adultos. Participan en actividades de grupo. En los juegos no son buenos jugadores y no suelen prever. Su comportamiento general está condicionado por el tipo de pensamiento, por lo que su personalidad está sometida a sus propios conflictos y modo de relacionarse. El intercambio afectivo es poco expresivo y las frustraciones afectivas mal asimiladas. Los trastornos y el retraso del lenguaje influyen negativamente en las interacciones comunicativas, en las relaciones sociales y, por ende, en el desarrollo socioemocional del niño con discapacidad intelectual, lo que las limita al medio familiar donde se les comprende y entiende. Todo esto interfiere en su desarrollo emocional. Las dificultades y limitaciones lingüísticas provocan en muchas ocasiones tanto timidez como agresividad ante la impotencia de no poder transmitir sus sentimientos, deseos, temores. 3,5. Desarrollo de la autonomía personal. Discapacidad intelectual severa y profunda. En estos casos no existe casi autonomía personal, no controlan esfínteres y necesitan ayuda para la alimentación, aseo y vestido. Discapacidad intelectual media o moderada. Con un trabajo organizado y constante tanto en el ámbito educativo como familiar, pueden lograr autonomía personal en el aseo, vestido y alimentación, incluso en las tareas del hogar o en la realización de trabajos mecánicos, siempre con supervisión. Deficiente mental ligero o leve. Con un trabajo organizado y constante tanto en el ámbito educativo como familiar, llegan a alcanzar autonomía personal en todos los aspectos básicos, aunque necesiten más tiempo para llevarlo a cabo. 4. Identificación de las necesidades educativas especiales de estos alumnos. De todo lo expuesto en el punto anterior se deduce que los alumnos con deficiencia intelectual muestran un desarrollo y por lo tanto, unas necesidades diferentes al resto de sus compañeros. Por ello, y como punto de partida de una propuesta educativa de calidad, es imprescindible identificar y concretar cuáles son esas necesidades. Para ello, el sistema educativo cuenta con un instrumento de categórica importancia: la evaluación psicopedagógica. Se define la evaluación psicopedagógica como el conjunto de actuaciones encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones personales del alumno o alumna, su interacción con el contexto escolar y familiar, y su competencia curricular, con objeto de delimitar sus necesidades educativas y fundamentar la toma de decisiones que permita proporcionar una respuesta educativa que logre desarrollar, en el mayor grado posible, las competencias y capacidades establecidas en el currículo. La evaluación psicopedagógica, como requisito para la identificación de las NEAE, se concibe como una parte del proceso de la intervención educativa y ha de poner el énfasis en lograr el ajuste adecuado entre las necesidades del alumno o la alumna y la respuesta educativa que se le proporcione. Para ello, la evaluación psicopedagógica se entenderá como un proceso interactivo, participativo, global y contextualizado, que trascienda de un enfoque clínico de la evaluación y profundice en la detección de necesidades desde un enfoque holístico, ofreciendo orientaciones útiles y precisas para el ajuste de la respuesta educativa. 4,1. Profesionales responsables de la evaluación psicopedagógica. La evaluación psicopedagógica es competencia de los profesionales que integran los servicios de orientación educativa. Estos equipos de profesionales multidisciplinares reciben diferentes denominaciones en cada una de las comunidades autónomas. 4,2. Contenido de la evaluación psicopedagógica. Para identificar las necesidades educativas que puede presentar un alumno, debemos recoger, analizar y valorar una serie de variables que inciden en él. Así, será necesaria información de las condiciones personales del alumnado, del contexto educativo en el que aprende y de sus condiciones familiares y sociales. 4,3.
Identificación y valoración de las necesidades educativas especiales. El primer paso que establece la ley para la actuación respecto al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, y más concretamente el alumnado que presenta necesidades educativas especiales por déficit intelectual, es la determinación de los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de estos alumnos y alumnas. Artículos 71,3 y 74,2 de la LOMLOE. En este apartado se formularán y enumerarán las necesidades educativas del alumno, tratando de categorizar la información obtenida en el proceso de evaluación, haciendo siempre referencia a lo que el alumno necesita en este momento del proceso. Estas necesidades se concretan en capacidades básicas que debe desarrollar el alumno, bien porque se derivan de su propia dificultad, o bien porque ya han sido desarrolladas por sus compañeros, o a requisitos que debe reunir el entorno de enseñanza y aprendizaje para compensar sus dificultades. 5. Necesidades educativas especiales de los alumnos con discapacidad intelectual. A continuación se expondrán y enumerarán las necesidades educativas especiales que con mayor frecuencia observamos en los procesos de evaluación en los alumnos con discapacidad intelectual. Van a constituir el nexo entre el proceso de evaluación y la respuesta educativa que le proporcionaremos desde la escuela. La determinación de las necesidades educativas especiales es la finalidad última de todo el proceso de evaluación. Es la síntesis de los resultados y el punto de partida para la toma de decisiones sobre la respuesta necesaria. Se trata de traducir los datos obtenidos en la evaluación a necesidades educativas individuales y propias de ese alumno. Entre las principales necesidades que nos podemos encontrar en el desarrollo de un alumno con discapacidad mental, podemos enumerar las siguientes. Necesidad de adquirir mayor autonomía en el contexto escolar, social y familiar. Mejorar su nivel de autoestima y autoconcepto. Aprender o mejorar habilidades para el dominio del esquema corporal, equilibrio, locomoción, coordinación, expresión corporal, motricidad fina tales como dificultades en destrezas manipulativas. Adquirir habilidades sociales referidas a hábitos de competencia social tales como saber escuchar, respetar normas, responder a llamadas de otros, teléfono, cartas, interactuar en actividades como el juego, ocio. Trabajar el ámbito sexual. Adquirir habilidades o hábitos del lenguaje, referida tanto a la comunicación verbal como no verbal. Aprender habilidades y hábitos de autocuidado, o cuidado personal, relacionadas con autonomía personal, control de esfínteres, vestirse, desnudarse, asearse, comer por sí mismo, cuidar de sus pertenencias. Vida en el hogar, con tareas del hogar, preparación de comidas. Desenvolvimiento autónomo en su medio ambiente. Realizar compra, ejecutar itinerarios, uso de transporte público, educación. Utilizar recursos personales y o materiales específicos. Desarrollar las capacidades cognitivas básicas y superiores, memoria, atención y razonamiento. Adquirir o mejorar en las habilidades de aprendizaje escolar, relacionada con actividades como la lectoescritura, realización de operaciones matemáticas elementales. Para ello es necesario acceso a los aprendizajes mediante la manipulación de la información. Acceder a los aprendizajes partiendo de contenidos procedimentales. Aumentar la capacidad de comunicación, expresión y comprensión oral y escrita. Bautista y Pacheco opinan que a la hora de plantear cualquier acción educativa, debemos tenerlas en cuenta y, según el estudio de las posibilidades y limitaciones de cada individuo, establecer el programa más conveniente. 6. Conclusión. El cambio de concepción de la discapacidad que se refleja en el término discapacidad intelectual tiene un enorme impacto sobre la forma en que la sociedad reacciona ante las personas con discapacidad intelectual. La adopción del nuevo término implica una comprensión de la discapacidad consistente en una perspectiva ecológica y multidimensional, y requiere que la sociedad responda con intervenciones centradas en las fortalezas individuales
y que enfaticen el papel de los apoyos para mejorar el funcionamiento humano. Es por ello que se hace necesario el proceso de identificación y valoración de las necesidades educativas especiales de estos alumnos con respecto al medio escolar, teniendo en cuenta el currículo que se establece para su grupo de referencia, de forma que podamos ofrecer una respuesta educativa lo más adecuada posible, destacando como muy importante una evaluación rigurosa del alumno y de la situación de aprendizaje. Así, en el contexto educativo formal o no formal, es necesario desarrollar un programa personalizado y bien estudiado, estableciendo unos objetivos muy concretos, que estén dirigidos a que las personas con discapacidad intelectual sean capaces de desarrollar al máximo sus capacidades. Diseñar programas específicos para mejorar su motricidad gruesa, fina. Facilitar la adquisición de habilidades cognitivas básicas y superiores, la adquisición de un sistema comunicativo útil y eficaz, la construcción de un autoconcepto sano y sólido y unas habilidades sociales para desenvolverse en sociedad. Salok. Verdugo.